El mensaje llegó 3 días antes de Año Nuevo. No fue una llamada. No fue una conversación difícil. Fue un mensaje corto, frío, escrito con palabras correctas pero sin corazón. Decía que este año era mejor que yo no fuera. Que la casa estaría llena. Que los niños necesitaban tranquilidad. Que ya habría otra ocasión. Leí el mensaje varias veces. No porque no lo entendiera, sino porque esperaba que, en alguna lectura, doliera menos. Año Nuevo siempre había sido importante para mí. No por la fiesta. Por la mesa. Por las voces. Por sentir que todavía pertenecía a algo. Ese día me quedé sentado en la cocina con el teléfono en la mano. No respondí. No pregunté. No supliqué. Sonreí solo, como hacemos muchos viejos cuando no queremos que se note el golpe. Les contesté horas después, con un está bien, no se preocupen. Nada más. Porque uno aprende, con los años, que insistir solo confirma que estorba. Los días siguientes pasaron lentos. Mientras todos hablaban de planes, de viajes, de cenas especiales. Yo limpiaba la casa en silencio, como si ese fuera a ser un día cualquiera. El 31 de diciembre cociné solo. No mucho. Algo sencillo. Me serví temprano y dejé un plato vacío frente a mí sin darme cuenta. Cuando el reloj marcó las 11:30, me levanté para buscar agua. Sentí un mareo leve. Nada nuevo. El cuerpo ya venía avisando desde hacía tiempo. Me apoyé en la encimera. Respiré hondo. Pensé en mis hijos. En mis nietos. En lo fácil que fue dejarme fuera con una excusa amable. A las 12 en punto no brindé. Apagué la luz de la cocina y me senté en la sala, en la oscuridad. Escuchando los fuegos artificiales de los vecinos. Y fue ahí, en ese silencio lleno de ruido ajeno, cuando el pecho empezó a doler de verdad. No como una tristeza. Como una rendición. Me desmayé sin ruido. Sin testigos. Sin despedidas. Y mientras el suelo frío me tocaba la cara, pensé algo que todavía me cuesta aceptar. No me prohibieron ir a Año Nuevo. Me prohibieron sentir que todavía tenía un lugar. Lo que no sabían. Lo que nadie sabía todavía. Era que esa noche, el invitado especial no iba a ser quien ellos habían planeado. Iba a ser yo. Pero no como padre. No como abuelo. Sino como la verdad. Que estaban a punto de enfrentar. Demasiado tarde. Desperté con una luz blanca que me lastimaba los ojos. No entendía dónde estaba. Tardé unos segundos en recordar la cocina, el suelo frío, el silencio de las 12. Una voz me pidió que no me moviera. Otra dijo mi nombre. Alguien mencionó la palabra colapso como si fuera algo cotidiano. Pensé en Año Nuevo. En la mesa vacía. En el mensaje corto. Sentí vergüenza incluso ahí, acostado, con cables en el pecho. Como si mi cuerpo hubiera exagerado una tristeza que debía haberse guardado. Me preguntaron si tenía familia. Dije que sí. Siempre digo que sí. Les dieron aviso. El médico habló de presión alta, de agotamiento, de estrés emocional acumulado. Dijo que no fue solo una cosa. Que el cuerpo llevaba tiempo pidiendo atención. Yo asentía sin discutir. No tenía fuerzas para explicar que el cansancio no venía de la edad, sino de sentirse sobrante. Horas después escuché pasos conocidos en el pasillo. Voces apresuradas. Nerviosas. Entraron mis hijos. No todos. Solo 2. Me miraron con esa mezcla extraña de culpa y alivio. Como quien llega tarde pero agradece que todavía haya alguien esperando. Uno de ellos dijo que no sabía que yo estaba tan mal. El otro preguntó qué había pasado. Les dije la verdad más corta que encontré. Me sentí solo. No respondieron. Hablaron entre ellos de hospitales, de horarios, de quién se quedaría un rato. No hablaron de Año Nuevo. No hablaron del mensaje. Yo los escuchaba como desde lejos. En un momento, una enfermera entró y preguntó algo que lo cambió todo. ¿Quién es el contacto principal del Señor para las decisiones? Mis hijos se miraron. Dudaron. La enfermera me miró a mí.
Y por primera vez en mucho tiempo. Alguien esperaba que yo respondiera. Dije mi nombre completo. Dije que yo decidía. Ese gesto pequeño me dejó sin aire. Porque entendí algo con una claridad dolorosa. Me habían quitado el lugar sin preguntarme. Pero yo también había dejado que lo hicieran. Mientras la enfermera anotaba. Vi en los ojos de mis hijos algo que no había visto antes. No era enojo. No era desprecio. Era miedo. Y supe, en ese instante, que lo que había empezado como una exclusión cómoda, estaba a punto de convertirse en una verdad imposible de esquivar. Porque cuando un padre se desploma en silencio en Año Nuevo, ya no es una ausencia conveniente. Es una pregunta que exige respuesta. Y ellos, les gustara o no, iban a tener que enfrentarla. Pasé la madrugada despierto. No por el dolor físico, que iba y venía con la ayuda de las máquinas, sino porque la cabeza no dejaba de repetir una escena sencilla y cruel. El mensaje. Las palabras correctas. La exclusión educada. Pensé en cuántas veces había aceptado lo mismo antes, sin darme cuenta. Navidades cortas. Cumpleaños adelantados. Visitas rápidas con la excusa del cansancio de los niños. Siempre entendí. Siempre dije que no había problema. Porque un padre aprende a hacerse pequeño. Para que los demás no se sientan incómodos. A la mañana siguiente, uno de mis hijos volvió. Solo. Traía café en la mano y ojeras profundas. Me dijo que había sido un susto grande. Que nadie esperaba que yo terminara así. Que lo de Año Nuevo no tuvo mala intención. No respondí de inmediato. Le pregunté algo que me salió con voz cansada pero clara. ¿En qué momento decidieron que yo era un problema que había que administrar? Se quedó quieto. No se ofendió. No se defendió. Dijo que no lo vio así. Que pensaron que yo preferiría descansar. Que ya no era lo mismo para mí. Esa frase me atravesó. Le respondí con una verdad que llevaba años guardada. No es lo mismo porque dejaron de preguntarme. Bajó la mirada. Me explicó que la casa estaría llena, que había invitados, que no sabían cómo manejar todo. Que pensaron que excluirme era más fácil que reorganizarse. Más fácil. Ahí entendí todo. No era que yo no pudiera estar. Era que estorbaba. No levanté la voz. No lloré. Solo asentí despacio. Porque cuando alguien te dice, sin decirlo, que tu presencia complica la celebración, ya no queda mucho que discutir. Cuando se fue, me quedé mirando el techo. El pitido constante marcaba un ritmo lento, casi humano. Pensé en mis nietos. En lo que aprenderían viendo cómo se trata a un viejo que ya no encaja en las fotos familiares. Y entendí algo que me dolió más que el colapso. La exclusión no empieza cuando te dejan fuera. Empieza cuando nadie siente la necesidad de explicarte por qué. Ahí supe que esta historia no iba a tratar solo de una noche de Año Nuevo. Iba a tratar de todo lo que había permitido. Para no incomodar. Y el cuerpo, como siempre, había sido el primero en cansarse de guardar silencio. Ese día entendí que el hospital no era solo un lugar de paso. Era una frontera. De un lado estaba el padre que siempre decía que sí. El que se acomodaba a los planes ajenos. El que agradecía migajas de tiempo como si fueran regalos. Del otro lado, había un hombre cansado de desaparecer. La trabajadora social vino por la tarde. Se sentó a mi lado con una carpeta delgada y una mirada que no juzgaba. Me preguntó cómo era mi vida cotidiana. Si vivía solo. Si me sentía acompañado. Tardé en responder. Le dije que tenía hijos. Que tenía nietos. Que tenía una casa llena de fotos. Pero muchos días vacía de voces. Asintió despacio, como si entendiera demasiado bien. Me explicó que el colapso no había sido casual. Que el cuerpo suele hablar cuando la persona se obliga a callar durante demasiado tiempo. Que la soledad, cuando se disfraza de no quiero molestar, es una de las más peligrosas. Esa frase me dejó quieto. No quiero molestar. ¿Cuántas veces la había usado como excusa para aceptar lo inaceptable? Me preguntó por la noche de Año Nuevo. ¿Por qué estaba solo?
¿Por qué nadie estaba conmigo cuando me encontraron en el suelo? Respiré hondo. Y por primera vez, no suavicé la historia. Le conté del mensaje. De la excusa amable. De la prohibición disfrazada de cuidado. No dijo nada durante unos segundos. Luego me preguntó algo simple, pero brutal. ¿Usted quería ir? Sentí que el pecho se me cerraba. Claro que quería ir. Pero nadie me había preguntado. Esa noche no dormí. No por el dolor. Sino por esa pregunta que seguía girando dentro de mí. ¿Desde cuándo dejé de ser alguien a quien se le pregunta? Mis hijos volvieron al día siguiente. Esta vez todos. Traían caras serias. No regalos. No sonrisas ensayadas. Uno de ellos dijo que el médico les había explicado la gravedad del colapso. Otro habló de reorganizar cosas. De turnarse para verme. Yo los escuché. Y cuando terminaron, les dije algo que jamás me había permitido decirles. No me desmayé solo por el cuerpo. Me desmayé porque me sentí descartado. El silencio que siguió fue pesado. No incómodo. Revelador. Nadie respondió de inmediato. Y en ese silencio entendí algo que me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Por primera vez. Ya no estaba cuidando sus emociones a costa de las mías. El precio ya había sido demasiado alto. Y aunque el cuerpo seguía débil, algo dentro de mí estaba empezando a ponerse de pie. Porque cuando un abuelo deja de pedir permiso para existir, la historia cambia. Y la de ellos. Recién estaba empezando a incomodarse. El ambiente cambió después de esas palabras. No hubo gritos. No hubo reproches inmediatos. Hubo algo peor para ellos. Conciencia. Mis hijos se miraban entre sí, como buscando una versión más cómoda de lo que acababan de escuchar. Uno intentó suavizarlo. Dijo que nadie quiso hacerme sentir así. Que todo fue un malentendido. Que yo sabía que me querían. Esa palabra volvió a aparecer. Malentendido. Le respondí con voz baja, porque el cuerpo aún no daba para más. Un malentendido se aclara. Esto se decidió sin mí. Les conté algo que nunca les había dicho. Cómo me preparé para esa noche. Cómo limpié la casa. Cómo guardé una camisa pensando que quizá cambiarían de opinión. Cómo cené temprano para no sentirme fuera de lugar a medianoche. No lo hice para dar lástima. Lo hice porque necesitaban entender que la exclusión no empieza en la puerta. Empieza mucho antes, cuando uno se prepara solo para no estorbar. Uno de mis hijos bajó la cabeza. Otro apretó la mandíbula. Dije algo que me costó años aprender. No me duele no haber ido. Me duele que les haya resultado tan fácil dejarme fuera. Ahí apareció la defensa. Que la casa estaba llena. Que había invitados especiales. Que no querían que yo me cansara. Que pensaron en mí. Los escuché sin interrumpir. Cuando terminaron, respiré hondo y dije. Pensar en alguien no es lo mismo que contar con él. El silencio volvió. Más pesado. La enfermera entró para revisar mis signos. Habló conmigo. No con ellos. Me preguntó cómo me sentía. Respondí algo simple. Más despierto. No supe por qué lo dije. Pero era verdad. Cuando se fueron, me quedé mirando la ventana. Afuera seguían los restos de la celebración. Papelitos de colores. Globos desinflados. Pensé en lo fácil que es celebrar sin quien incomoda. Pensé en cuántas veces yo mismo me quité para facilitar las cosas. Y entendí algo que me dolió aceptar. No siempre te echan. A veces te acostumbras a irte solo. Esa noche, el pecho volvió a doler. No fuerte. Constante. Pero ya no era solo dolor. Era el cuerpo ajustándose a una verdad nueva. La verdad de que, por primera vez, no estaba pidiendo que me incluyeran. Estaba diciendo que merecía estar. El sexto día en el hospital amaneció gris. No por el clima. Por el ánimo. Me desperté antes de que entrara la enfermera, con esa sensación pesada de quien ha dicho algo importante y ahora debe vivir con las consecuencias. El cuerpo estaba cansado. El corazón, estable. La cabeza, despierta.
Pensé en mis hijos. En cómo se habrían ido la noche anterior. En las conversaciones incómodas que seguramente tuvieron sin mí. Durante años creí que el silencio mantenía la paz. Ese día entendí que solo la postergaba. La trabajadora social volvió por la mañana. Me preguntó si quería que organizara una reunión familiar más adelante. Le dije que no todavía. No porque no quisiera verlos, sino porque necesitaba algo primero. Sentirme completo sin ellos. Le dije que llevaba años viviendo como invitado en mi propia familia. Que siempre estaba disponible, pero rara vez contado. Que el mensaje de Año Nuevo no fue una excepción. Fue la confirmación. Ella escuchó en silencio. Luego dijo algo que me dejó pensando. A veces la familia no se da cuenta de lo que hace hasta que la ausencia se vuelve real. Yo asentí. Esa tarde recibí una llamada. Era uno de mis hijos. No habló de salud. No habló de horarios. Habló de culpa. Me dijo que no había podido dormir. Que la imagen de mí solo esa noche no se le iba de la cabeza. Que nunca pensó que un mensaje pudiera causar tanto daño. Lo escuché con atención. Cuando terminó, le respondí con una verdad que me sorprendió por lo tranquila que salió. No fue el mensaje. Fue todo lo que ya venía diciendo sin palabras. Se quedó en silencio. Le expliqué que uno no se rompe por una noche. Se rompe por muchas pequeñas exclusiones aceptadas en nombre del amor. Antes de colgar, me preguntó si lo perdonaba. No respondí enseguida. Le dije algo honesto. Estoy aprendiendo a no perdonar a costa de desaparecer. Colgué con las manos temblorosas. No de miedo. De cansancio acumulado. Pero también con una certeza nueva. La historia ya no iba a avanzar sin mí. Porque cuando un abuelo deja de aceptar la invisibilidad como precio del cariño, empiezan las conversaciones que nadie quería tener. Y esas, aunque duelan, son las únicas que de verdad cambian algo. Esa noche dormí poco, pero distinto. No fue un sueño profundo. Fue un descanso sin huida. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba ensayando respuestas para no incomodar. No estaba pensando qué decir para que todo volviera a estar bien. Porque ya había entendido algo fundamental. Lo que estaba mal no se arreglaba con silencio. A la mañana siguiente, el médico entró con un tono más serio. Dijo que el colapso había sido fuerte. Que no fue solo una baja de presión. Que el corazón mostraba señales claras de agotamiento prolongado. No habló de años. Habló de cargas. Me preguntó cómo era mi vida en casa. Si tenía apoyo real. Si me sentía acompañado. Lo miré y le dije la verdad sin adornos. Tengo familia. Pero muchas veces me siento solo. No anotó nada de inmediato. Me miró a los ojos. Dijo algo que todavía me retumba. El cuerpo no se rinde por la edad. Se rinde cuando deja de sentirse necesario. Esa frase me dejó sin palabras. Horas después, mis hijos volvieron. No todos. 2. Traían un papel en la mano. Una lista de ideas. Turnos. Organización. Hablaban de cuidarme. De reorganizar el futuro. De evitar que algo así volviera a pasar. Yo los escuché. Cuando terminaron, les pregunté algo simple. ¿En algún momento pensaron en preguntarme qué quiero yo? Se quedaron quietos. Les dije que no necesitaba planes hechos sin mí. Necesitaba presencia real. Necesitaba que dejaran de tratarme como una carga frágil que hay que mover de lugar cuando estorba. Uno de ellos dijo que exageraba. Que solo estaban preocupados. Le respondí con calma. La preocupación que no escucha. Termina pareciéndose mucho al desprecio. El silencio fue largo. Ahí entendí que algo estaba cambiando. No rápido. No fácil. Pero estaba cambiando. Porque ya no estaba discutiendo por una cena de Año Nuevo. Estaba hablando de años enteros de sentirme tolerado, no incluido. Y aunque el cuerpo seguía débil, yo ya no me sentía pequeño. Sabía que lo más duro todavía no había llegado. La verdad completa. La que explicaría por qué aquella noche no hubo espacio para mí.
Y quien había decidido eso sin mirarme. Esa verdad estaba cerca. Y cuando saliera, ya no habría vuelta atrás. La verdad no llegó con un grito. Llegó como llegan las cosas que más duelen. En una frase dicha sin pensar. Fue una de mis nueras la que la dejó caer. Entró con uno de mis hijos esa tarde, creyendo que yo estaba dormido. Hablaban entre ellos, en voz baja, pero no lo suficiente. Dijo que la cena de Año Nuevo ya estaba organizada. Que había invitados importantes. Que no querían ambientes pesados. Que conmigo siempre había silencios raros. Silencios raros. Abrí los ojos despacio. No me moví. No tosí. Escuché todo. Dijo que yo me quedaba callado. Que eso incomodaba. Que no sabían qué decirme. Que a veces parecía que yo estaba de más. Ahí entendí todo. No era la casa llena. No eran los niños. No era el cansancio. Era yo. Mi presencia. Mi silencio. Mi edad. Yo era el invitado incómodo que podía arruinar la foto. Cuando notaron que estaba despierto, se quedaron quietos. Mi hijo intentó arreglarlo. Dijo que no era así. Que yo estaba interpretando mal. No lo estaba. Le dije algo que salió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando años. Entonces no era que no había lugar. Era que no querían que yo ocupara ninguno. Nadie respondió. La nuera bajó la mirada. Mi hijo apretó los labios. No sentí rabia. Sentí algo peor. Claridad. Porque cuando descubres que te excluyen no por accidente, sino por comodidad emocional, ya no puedes mentirte. Esa noche, cuando se fueron, el cuerpo volvió a doler. No como antes. Este dolor era distinto. Más profundo. Pero también sentí algo nuevo. Una calma triste. La calma de quien ya entendió por qué lo dejaron fuera. Y decide no volver a pedir permiso para existir. Ahí supe que el invitado especial no era una broma del destino. Era una verdad. Yo no había sido invitado a la cena. Porque ya no encajaba en la imagen de familia que querían mostrar. Y eso, aunque dolía como pocas cosas en la vida, también me liberaba de una ilusión muy vieja. La ilusión de que el amor siempre incluye. A veces. Solo tolera. Y yo ya no estaba dispuesto a seguir aceptando eso como si fuera suficiente. Después de esa tarde, algo se quebró definitivamente. No en ellos. En mí. Ya no esperaba explicaciones. Ya no buscaba justificaciones. Había escuchado lo suficiente para entender la verdad completa. Pasé la noche en vela, mirando el techo del hospital, escuchando el sonido constante de la máquina que marcaba que mi corazón seguía latiendo. Cada pitido era un recordatorio incómodo. Seguía vivo. Aunque muchos ya me habían sacado de la foto. Pensé en cuántas veces me quedé callado para no incomodar. En cuántas reuniones me senté en una esquina, escuchando, sonriendo cuando era necesario, guardando opiniones que nadie pedía. Yo mismo me fui convirtiendo en ese silencio raro del que hablaron. No porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendí que decirlo molestaba. A la mañana siguiente sentí un mareo fuerte. No un desmayo completo. Una advertencia. La enfermera se dio cuenta enseguida. Me pidió que respirara despacio, que no me moviera. El médico llegó poco después. Dijo que el cuerpo estaba reaccionando a una carga emocional intensa. Que no era raro después de una revelación fuerte. Que el corazón estaba cansado, pero estable. Le pregunté algo que me salió sin pensar. ¿Uno puede enfermarse de sentirse fuera de lugar? El médico no dudó en responder. Más de lo que cree. Esa respuesta me dejó en silencio. Horas después, mis hijos volvieron. Esta vez no hablaron todos a la vez. No trajeron planes ni excusas. Se sentaron frente a mí como quien sabe que ya no puede esconder nada. Les dije que había escuchado la conversación. No levanté la voz. No acusé. Solo dije la verdad. El impacto fue inmediato. Uno de ellos negó. Otro intentó explicar. Pero ya no importaba. Les dije algo que llevaba años acumulándose en el pecho.
Yo no me desmayé por la edad. Me caí porque entendí que estorbaba. El silencio fue absoluto. Uno de mis hijos empezó a llorar. No de rabia. De culpa. Dijo que nunca lo pensaron así. Que no se dieron cuenta de cuando empecé a desaparecer. Que pensaron que yo estaba bien estando callado. Le respondí con una calma que me sorprendió. El silencio no es bienestar. Es cansancio. Ahí entendí algo importante. Ellos no me habían sacado de la mesa de un día para otro. Yo había ido cediendo mi lugar poco a poco. Hasta que ya no se notó mi ausencia. Pero el cuerpo sí lo notó. Y por eso cayó. Esa noche, mientras apagaban la luz de la habitación, sentí una tristeza profunda. Pero también una determinación nueva. Porque aunque ya no podía cambiar lo que pasó, sí podía decidir algo fundamental. Nunca más iba a aceptar ser el invitado incómodo. En la vida que yo mismo había construido. La historia no había terminado. De hecho, apenas estaba entrando en la parte más difícil. Las consecuencias. Y esta vez, no iba a atravesarlas en silencio. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron despacio, como llegan las verdades que ya no pueden ignorarse. Después de esa conversación, mis hijos dejaron de hablar entre ellos frente a mí. Ya no había susurros. Ya no había planes organizados sin mirarme. Pero tampoco había alivio. El ambiente se volvió denso, cargado de algo que ninguno sabía bien cómo nombrar. Culpa, tal vez. Vergüenza. O el miedo de verse reflejados en algo que no les gustaba. Yo los observaba con una calma triste. No porque ya no me doliera, sino porque el dolor había cambiado de forma. Una tarde, uno de mis hijos se quedó más tiempo. Los demás se fueron con excusas apuradas. Él no. Se sentó cerca de la cama, sin tocar el teléfono, sin mirar el reloj. Eso, para mí, ya era algo nuevo. Me dijo que no sabía cómo habían llegado a ese punto. Que nunca quisieron hacerme sentir excluido. Que todo fue acumulándose sin que nadie se diera cuenta. Lo escuché con atención. Cuando terminó, le dije algo que me salió desde un lugar muy hondo. La exclusión rara vez es un acto único. Es una suma de comodidades. Bajó la cabeza. Me confesó que, con los años, empezó a verme frágil. Lento. Silencioso. Y que, sin darse cuenta, dejó de verme como parte activa de la familia. Eso fue lo más honesto que escuché en mucho tiempo. Le respondí sin dureza. Envejecer no me quitó las ganas de estar. Solo me quitó la energía para pelear por un lugar que debería ser natural. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró fuerte. Pero ya no pudo sostener la mirada. Me pidió perdón. No rápido. No para salir del paso. Fue un perdón torpe, pesado, dicho desde alguien que entendía tarde. No lo abracé. No porque no lo quisiera, sino porque todavía necesitaba algo más que palabras. Cuando se fue, me quedé solo con el ruido suave de la máquina. Pensé en cuántos padres llegan a viejos sin escuchar jamás un perdón sincero. Pensé en cuántos mueren creyendo que el problema fueron ellos. Yo estuve cerca de eso. Pero ahí, en esa cama de hospital, entendí algo crucial. No soy un invitado en mi propia familia. Y si alguna vez vuelvo a ser tratado como uno, no será en silencio. El cuerpo seguía débil. El futuro, incierto. Pero dentro de mí, algo se había afirmado con una claridad nueva. La historia avanzaba hacia su tramo más duro. Decidir qué hacer con una familia que te quiso. Pero aprendió a dejarte fuera. Tomar esa decisión fue más difícil de lo que imaginé. No porque no supiera lo que quería, sino porque implicaba aceptar algo que duele admitir incluso en silencio. Yo amaba a mis hijos. Los había amado toda la vida. Y ellos, a su manera, también me amaban. Pero el amor no siempre es suficiente cuando se vuelve cómodo. Pasé varias horas solo ese día. Sin visitas. Sin llamadas. Solo yo, la habitación y el sonido constante que marcaba que seguía respirando. Pensé en lo fácil que habría sido minimizar todo. Decir que no pasó nada. Reírme de la conversación escuchada.
Aceptar la explicación de que no fue para tanto. Eso me habría devuelto la falsa calma de antes. Pero también me habría devuelto al mismo lugar. El del abuelo que estorba en silencio. Por la tarde pedí que llamaran a todos. No para discutir. No para reprochar. Para hablar como nunca antes lo habíamos hecho. Cuando entraron, notaron enseguida que algo era distinto. No había reproche en mi cara. Había decisión. Les dije que necesitaba decir algo importante. Que no era un ataque. Que era una frontera. Les expliqué que ya no podía seguir aceptando invitaciones a medias. Que no podía seguir siendo incluido solo cuando no incomodaba. Que no podía seguir siendo el abuelo que se entiende solo. Uno intentó interrumpirme. Le pedí que me dejara terminar. Les dije algo que me tembló por dentro, pero salió claro. Si mi presencia incomoda, prefiero saberlo. Pero no voy a seguir desapareciendo para que todo funcione. Nadie habló enseguida. Les expliqué que no estaba pidiendo privilegios. Estaba pidiendo honestidad. Que prefería una verdad dura a una inclusión falsa. Uno de mis hijos preguntó si eso significaba que ya no quería estar con ellos. Negué con la cabeza. Le respondí con la voz cansada de quien ya aprendió demasiado tarde. Quiero estar. Pero no como un invitado tolerado. El silencio que siguió fue largo. Doloroso. Necesario. Cuando se fueron, no sentí alivio inmediato. Sentí miedo. Miedo de quedarme más solo. Miedo de haber ido demasiado lejos. Pero también sentí algo que no había sentido en años. Coherencia. Porque por primera vez, mis palabras y mi cuerpo estaban del mismo lado. Y esa coherencia, aunque asusta, es lo único que realmente sostiene cuando uno envejece. Sabía que lo que venía después no sería fácil. Habría distancia. Reacomodos. Tal vez pérdidas. Pero también sabía algo con absoluta claridad. Nunca más iba a celebrar una mesa donde mi lugar dependiera de si incomodaba o no. La vida es demasiado corta. Y la vejez demasiado frágil para seguir pidiendo permiso para existir. Los días siguientes fueron silenciosos. No ese silencio incómodo de antes, sino uno nuevo, lleno de espera. Mis hijos no vinieron todos juntos. Tampoco dejaron de llamar. Había mensajes breves, preguntas cuidadosas, voces que ya no sonaban tan seguras como antes. Yo aprovechaba ese tiempo para pensar. No en reproches. En límites. Pensé en cuántas veces acepté quedarme en casa para que otros estuvieran más cómodos. En cuántas celebraciones vi pasar por fotos. En cuántas veces me dijeron otro día. Hasta que ese otro día nunca llegó. Y entendí algo con una claridad triste. Me fui acostumbrando a no estar. Una tarde, el médico entró con los últimos estudios. Dijo que el colapso había sido serio. Que el corazón estaba débil, pero estable. Que el estrés emocional había sido un factor clave. Me preguntó si ya había pensado cómo quería vivir de ahora en adelante. No me preguntó dónde. Ni con quién. Me preguntó cómo. Le dije la verdad. Quiero vivir donde no tenga que disculparme por existir. Asintió sin decir nada más. Esa misma tarde, uno de mis hijos volvió. No trajo explicaciones. Trajo una pregunta. Me preguntó si, después de todo, yo todavía quería pasar tiempo con la familia. La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Le respondí despacio, cuidando cada palabra. Siempre quise. Lo que ya no quiero es sentir que tengo que ganarme ese lugar. Se quedó callado. Me dijo que habían hablado entre ellos. Que entendieron cosas que no habían querido ver. Que la cena de Año Nuevo fue más cómoda sin mí. Y que admitir eso los había avergonzado. No sentí satisfacción. Sentí pena. Porque nadie gana cuando una familia aprende tarde. Antes de irse, me dijo algo que me acompañó toda la noche. Nos dimos cuenta de que el invitado especial eras tú. Y te dejamos afuera. Cerré los ojos. No para llorar. Para respirar. Porque por primera vez, no estaban hablando para justificarse. Estaban hablando para reconocer. Y ese reconocimiento, aunque no borraba el daño,
Abría una puerta que nunca antes habían querido mirar. La pregunta ahora no era si yo volvería a una mesa familiar. La pregunta era bajo qué condiciones. Y esa vez, la respuesta ya no iba a nacer del miedo a quedarme solo, sino del respeto que había aprendido a exigirme. Aún quedaban capítulos por cerrar. Pero la verdad ya estaba dicha. La noche después de esa conversación fue extrañamente tranquila. No sentí alivio inmediato. Pero tampoco esa opresión en el pecho que me acompañó durante años. Era como si el cuerpo, por primera vez, dejara de pelear contra lo que la boca por fin se atrevió a decir. Pensé mucho en la palabra condiciones. Nunca creí que tendría que usarla con mis propios hijos. Uno siempre imagina el amor como algo automático, incondicional. Pero la vida se encarga de mostrarte que incluso el amor necesita reglas. Cuando el respeto se pierde. Al día siguiente, me dieron el alta con advertencias claras. Reposo. Control del estrés. Nada de sobresaltos emocionales. Sonreí con ironía. Como si uno pudiera elegir qué le duele. Salí del hospital caminando despacio, apoyado en un bastón que nunca pensé necesitar. El aire frío me golpeó la cara y sentí algo parecido a gratitud. No por haber enfermado, sino por haber despertado. Llegué a casa y la encontré silenciosa, pero distinta. No vacía. Abierta. Me senté en la sala y miré las fotos familiares. Navidades pasadas. Años nuevos con mesas largas. Rostros jóvenes. Yo siempre al fondo, sonriendo. Por primera vez, no sentí nostalgia. Sentí decisión. Esa tarde, mis hijos llegaron juntos. No traían comida. No traían planes. Traían una propuesta. Me dijeron que querían organizar una comida familiar. No para compensar. No para borrar lo ocurrido. Sino para empezar distinto. Les pregunté algo simple. ¿Quieren que vaya? ¿O quieren que esté? No respondieron enseguida. Uno de ellos habló con la voz quebrada. Queremos que estés. Y que hables. Aunque incomode. Esa frase me atravesó. No dije que sí de inmediato. No por orgullo. Por cuidado. Les dije que aceptaría. Pero con una condición clara. No volver a ser invisible en mi propia familia. Asintieron. No prometieron perfección. Prometieron atención. Y entendí algo importante. La reparación no ocurre cuando todo vuelve a ser como antes. Ocurre cuando nadie vuelve a desaparecer para que otros estén cómodos. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque, por primera vez, el futuro no se construía a mis espaldas. Todavía quedaban heridas. Todavía quedaban miedos. Pero también quedaba algo que creí perdido. Un lugar ganado no por costumbre, sino por dignidad. Y eso, para un abuelo cansado, vale más que cualquier celebración. La comida familiar se acercaba y, contra lo que pensé, no sentía ansiedad. Sentía respeto por mí mismo. Eso fue lo que más me sorprendió. Durante años, antes de cualquier reunión, me preguntaba cómo comportarme para no incomodar. ¿Qué decir? ¿Cuándo callar? ¿Dónde sentarme? Esa vez no. Esa vez solo me pregunté si quería estar ahí. Y la respuesta fue sí. Pero desde otro lugar. Llegué temprano, no para ayudar, sino para entrar sin pedir permiso. Cuando crucé la puerta, las conversaciones bajaron de volumen. No por incomodidad. Por atención. Mis nietos se acercaron primero. Me abrazaron sin prisa. Sin instrucciones. Eso me sostuvo más que cualquier disculpa. Mis hijos me miraban distinto. No con miedo. Con cuidado. Durante la comida hablé. Conté historias viejas. Dije cosas que antes guardaba. No para reclamar. Para existir. Hubo silencios. Sí. Pero ya no eran silencios raros. Eran silencios que escuchaban. En un momento, uno de mis hijos dijo algo que nunca pensé oír. Papá, perdón por haberte hecho sentir que sobrabas. No fue un discurso.
Fue una frase simple, dicha sin teatro. No respondí enseguida. Luego dije lo único que era verdad. Lo importante no es que no vuelva a doler. Es que no vuelva a repetirse. Asintieron. No prometieron ser perfectos. Prometieron algo mejor. Estar atentos. Cuando me fui, caminé despacio hasta la puerta. Nadie miró el reloj. Nadie apuró el final. Por primera vez en mucho tiempo. No sentí que me retiraba para facilitar nada. Sentí que me iba. Porque la noche había cumplido su sentido. En el camino de regreso a casa, el cuerpo estaba cansado. Pero el cansancio era limpio. No era el agotamiento de quien se borra. Era el cansancio normal. De alguien que estuvo presente. Y entendí algo que quiero dejar dicho, con la voz firme de un abuelo que aprendió tarde. No hay peor soledad que estar rodeado de gente. Y sentir que tu presencia es negociable. Yo viví ahí durante años. Pero esa noche. Dejé de ser el invitado incómodo. Me convertí, otra vez. En parte de la mesa. Y eso. Eso cambia todo. Quedaba un último capítulo. No de reproche. De enseñanza. La más importante de todas. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no lo hago con rabia. Lo hago con una calma cansada, pero honesta. Sigo siendo un hombre mayor. Sigo levantándome más despacio. Sigo sintiendo el cuerpo frágil algunos días. Pero hay algo que ya no volvió a romperse desde aquella noche de Año Nuevo. Mi lugar. He entendido que muchas familias no excluyen por crueldad, sino por comodidad. Porque es más fácil ajustar la mesa que aprender a escuchar al que ya no grita. Yo también tuve culpa. Durante años confundí amor con silencio. Pensé que callar era proteger. Pensé que desaparecer un poco era parte natural de envejecer. No lo es. Envejecer no significa volverse invisible. Significa tener una historia que merece espacio. Mis hijos aprendieron algo tarde. Yo también. Aprendimos que el respeto no se hereda automáticamente. Se practica. Se cuida. Se defiende. Hoy no espero invitaciones perfectas. Espero preguntas sinceras. No quiero mesas impecables. Quiero miradas que no esquiven. Y si algún día vuelve a incomodar mi presencia, prefiero saberlo. Antes que volver a caer solo en una cocina. En silencio. Mientras el mundo celebra sin darse cuenta. Si alguien escucha esta historia y siente un nudo en el pecho. Si reconoce esa costumbre de hacerse pequeño para no molestar. Quiero decirle algo con la voz tranquila de un abuelo que aprendió tarde. No esperen a que el cuerpo se rinda. Para reclamar su lugar. No esperen a un hospital. Para darse permiso de hablar. No esperen a quedar fuera de una mesa. Para recordar que pertenecen. El invitado especial no fui yo esa noche. Fue la verdad. La verdad de que ningún padre, ningún abuelo, ninguna persona debería pagar con su salud el precio de no incomodar. Yo estuve a punto de hacerlo. Pero desperté. Y mientras tenga voz, mi lugar no volverá a ser negociable. Eso es lo último que dejo dicho. No como reproche. Como enseñanza. De alguien que entendió que el respeto, cuando llega tarde, igual puede salvarte la vida.